Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la tumba vacía, y somos libres del pecado, de la condenación, la esclavitud del pecado. Pero vamos rápidamente, justamente a Mateo capítulo 28. Yo voy a dar lectura aquí, ustedes me siguen allí. Espero que hayan traído Biblia, no la hayan dejado en su casa. Yo creo que cuando venimos a la iglesia venimos con la Biblia, ¿verdad? Algunos traen su teléfono, porque el teléfono sí es verdad que no lo dejan. Pero no hay problema, usen el teléfono, no tenemos ese problema. Pueden usar el teléfono, si tienen la Biblia ahí en su teléfono, la pueden usar también. Mateo capítulo 28, yo voy a dar lectura aquí, del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios, ¿tienen todo? ¿Ya lo tienen allí? De todas maneras lo tenemos ahí también presentado. Y dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. De ahí pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Vamos a orar en esta mañana. Amado Señor, soberano, Padre celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por estar aquí en este hermoso lugar. Gracias por el hermoso canto de resurrección. Bendice a mis hermanos, al hermano Carlos Martínez, su familia, sus vidas, oh Dios. Gracias, oh Padre, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Morir por nosotros y resucitar al tercer día. Te pido en el nombre de Cristo que en esta mañana tú dirijas mis palabras, que sean palabras claras e entendibles, Señor, porque queremos en esta mañana conocerte más y sobre todo conocer más lo que significa la resurrección para nuestras vidas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, que tengamos ese corazón dispuesto a ti, una mente dispuesta a ti, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor, queremos conocerte más, queremos amarte más, Dios. Y te pido que en esta mañana salgamos de este lugar tomando decisiones en nuestras vidas, decisiones que tengan que ver con tener a Dios en primer lugar en nuestros corazones y mentes. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la resurrección es un pilar fundamental del cristianismo, pilar fundamental de los que hemos creído en Él. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a nuestras casas y allá nos quedamos, tal vez disfrutando del día domingo, pero no es así. Tal vez un predicador dijo una vez: el ángel no rodó la piedra para que saliera Jesucristo. Rodó la piedra era para que se dieran cuenta de que estaba vacía, porque ya Cristo había resucitado de los muertos. Y es un hecho contundente para cada uno de nosotros en esta mañana y en nuestra vida también. Pero es necesario pruebas infalibles. Y aquí yo voy a mencionar 4 pruebas
de testigos que vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los primeros fue el ángel. El testimonio del ángel de Dios. Tenía que estar algún ser divino viendo que Cristo había resucitado. Recuerden que el ángel no resucitó a Jesús. El ángel lo que hizo fue quitar la piedra. Solamente el Espíritu de Dios, el mismo Dios y el mismo Cristo fue que lo sacó de la tumba y Cristo resucitó. Pero también estaba el testimonio de las mujeres que estuvieron en ese día al amanecer. Ellas dieron testimonio de que Cristo había resucitado. También estaban ¿quiénes? Los guardias. Alguien dice que tuvieron 4 guardias, otros dijeron que 5 guardias. Y estos guardias no eran de Herodes, no eran de del pueblo de Israel, eran guardias romanos que no entendían las escrituras del Antiguo Testamento, que no entendían ni lo que estaba pasando. Pero ellos fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también están los testigos importantes que fueron los discípulos, porque Cristo se le apareció a ellos para que se dieran cuenta de que Él había resucitado. La resurrección es tan importante, hermanos, que aparece en los 4 evangelios. Usted se puede ver y puede pasar por los 4 evangelios y ahí está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento no habla exactamente de la resurrección de Jesús? Pero sí habla en Isaías, en los Salmos, en Ezequiel y en otros, habla de que la resurrección del pueblo de Israel venía a través de un Salvador. Y no hablaron que era el Cristo. O sí sabían que era el Mesías, pero que venía la resurrección del pueblo de Israel. Pero ellos sabían hasta ahí. No sabían que esta resurrección no era solamente para el pueblo de Israel, sino que era para toda la humanidad. También Cristo apareció a más de 500 personas allí y se le apareció y lo vieron y lo conocieron. Pero en esta mañana, hermanos, y yo quiero tener una pregunta y nos pudiéramos hacer esa pregunta a cada uno de nosotros. Y pongan atención con esta pregunta. ¿Por qué era tan importante que la tumba estuviera vacía? ¿Por qué era tan importante? Y ustedes pueden pensar allí y decir, bueno, por esto, por aquello. Pero hay referencias en la palabra de Dios que vemos la importancia de que Cristo no estuviera en la tumba. Y una de las respuestas es para que se cumplieran las profecías. Y yo quiero que vamos a hacer un ejercicio el día de hoy. Vamos a ver, ese ejercicio vamos a buscar varios pasajes en las Escrituras. Así que van a estar atentos. Vamos a ver, ¿quién trajo Biblia? A ver, ¿quién levanta la Biblia? A ver, sí, hay muchos que trajeron Biblia. Ay, ya me llevaba esto. Aquí. Vamos a buscar entonces, rápidamente, Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. ¿Qué pasa con Mateo 16, 21? Habla de la profecía que dijo Jesús a los apóstoles. 16, 21. Ok, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, ¿verdad? Y dice, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y después, ¿qué dice? Y resucitar al tercer día. ¿Qué fue esto? Él lo dijo antes de que pasara. Era una profecía del Señor Jesucristo. Mateo 17, 22. Un poquito más adelante, ahí mismo. 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué pasó? Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Profecía del Señor Jesucristo de lo que iba a pasar. Mateo 20, 18, 19. Un poquito más adelante también. 18 y 19. Dice así. He aquí subimos a Jerusalén.
Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, y los escribas le condenarán a muerte, y entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas el tercer día, ¿qué? Resucitará. Lo dijo el Señor Jesús. Vamos ahora a Marcos 8:31. Marcos, porque Marcos también lo señaló. Marcos 8:31. Dice así, el 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, resucitar después de 3 días. Marcos 8:31. Marcos 9:31, un poquito más adelante. 9:31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día también. Y vamos a buscar un pasaje de Lucas 9:22, porque el médico amado también lo reseñó ahí en el Evangelio que fue escrito por él, inspirado por el Espíritu Santo. Lucas 9:22. Lucas 9:22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El Señor Jesús dejó las profecías, y las profecías que Él dejó se cumplieron con su resurrección. Y la pregunta que nos hicimos, ¿por qué era tan importante que la tumba estuviera vacía? Número 1, para que se cumplieran las profecías. No solamente del Señor Jesús, sino las que en el Antiguo Testamento hablaron de la resurrección del pueblo de Israel, que era en forma metafórica lo que iba a suceder con el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto 2 de esa, o la segunda respuesta de esa pregunta es, porque si Cristo no resucitó, sería como un castillo de naipes, como un castillo de arena. Todo se hubiera derrumbado fácilmente. Y en este año, ya 2024 que estamos, Cristo vive para siempre. No es un castillo de naipes, no es un castillo de arena, es un fundamento básico, lo más grande que Dios ha dejado tener a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Pero sabe que en la carta de 1 Corintios, capítulo 15, Pablo habla de la resurrección. No sé si ustedes se acuerdan. Si quieren vamos allí. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla de la resurrección. Pero, ¿qué estaba diciendo Pablo? Pablo tenía una inquietud y estaba preocupado porque la iglesia de Corinto estaba diciendo de que no había resurrección de muertos. Y él decía, pero ¿cómo es posible que no hay resurrección de muertos? Y él quería explicar el por qué estaban ellos equivocados. En 1 Corintios 15, Pablo comienza hablando del Evangelio. Y si alguien quiere saber del Evangelio, vayan a ese pasaje. 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Y si alguien te pregunta, ¿qué es el Evangelio? Pablo te lo explica fácilmente allí en esos 4 versículos. Y vamos allí. 1 Corintios capítulo 15, hermoso pasaje. Y comienza Pablo diciendo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis.
Y el 2 dice, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué interesante, ¿no? Que si retenemos la palabra que hemos aprendido, somos salvos de verdad. Si no, no somos salvos. Creísteis en vano. Pero después él sigue diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Nosotros tenemos perdón de pecado porque Cristo murió por nosotros, porque lo dice la palabra de Dios. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó de los muertos porque la palabra de Dios lo dice. Más adelante, en los otros versículos, él dice, se le apareció a Cefas, que es Pedro, y después se le apareció a más de 500, que ya lo mencionamos. Después, en el 7, después se le apareció a Jacobo, uno de los principales de los apóstoles. Y por último, ¿a quién se le apareció? A él. Como un abortivo me apareció a mí. Algunos teólogos han dicho de que Jesucristo se le apareció a Pablo entre 4 y 5 años después de su resurrección. Había pasado tiempo. Pero con todo y eso, Cristo se le apareció a Pablo. ¡Qué maravilloso! Y el 8 dice, el 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así si hemos trabajado en los caminos de Dios, en la obra de Dios, es por su gracia. Es por su gracia nada más. Sigo en el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen? Aquí está la duda que tiene Pablo y la preocupación. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Acaso nosotros no vamos a resucitar como Cristo resucitó? Sí, vamos a resucitar también. Y los que murieron en Cristo, como dice 2 de Tesalonicenses 4, los que murieron en Cristo serán los primeros. Y los que estamos, seremos ¿qué? Arrebatados con el Señor. Qué maravilloso. Y termino con el 14 y 15. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. ¿Qué hago yo aquí si no resucitó? Pero como resucitó, no es vana la predicación de la palabra de Dios. Seguimos predicando de Cristo. Seguimos llevando las buenas nuevas de salvación. Hay muchos que necesitan del Señor. Y nosotros estamos como iglesia de llevar su palabra a ellos. Y el 15 dice, dice, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y el 15 dice, y somos hallados ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo, a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, tenemos las evidencias. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Apenas estoy comenzando. Eso es lo que vamos a ver. Y van a ser 3 aspectos y evidencias de la resurrección del Rey. La resurrección del Rey. Como dice ahí en Mateo 28, del 1 al 10. Número 1. Como ya les dije, las mujeres fueron testigos de la resurrección del Señor. Ahí lo vemos y podemos ver el pasaje. A ver, vinieron las mujeres al sepulcro. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Algunos dicen que la otra María era María, la madre de Jacobo y de José. Algunos dicen que este Jacobo era el llamado el Santiago menor, no fue el Jacobo que mencioné aquí, que mencionó Pablo,
porque habían dos Santiago, el Santiago Mayor, que fue uno de los principales de los apóstoles, y estaba Santiago el Menor. Magdalena, entonces, ellos vieron la resurrección de nuestro Señor Jesús. Resucitó al tercer día después de las Escrituras, después de la muerte, de su muerte. Resucitó pasado el sábado judío, sábado de la Pascua. Y vamos a recordar un poquito que el sábado de la Pascua tenía algo muy importante para el pueblo judío. El sábado de la Pascua ellos están celebrando cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, después de la muerte de los primogénitos. Por eso es que había tanta gente en Jerusalén en esos días. Y por eso había tanta gente y revueltas y todo eso lo que sucedió en ese tiempo. Se estaba llegando a la Pascua, celebrando la Pascua de aquel tiempo, y Cristo estaba celebrando una nueva Pascua, la Pascua de nuestro Señor. En el sexto día acabó Cristo su obra, y recordando que el sexto día era el día viernes, en el séptimo día Jesús descansó. El día sábado fue sepultado. El primer día de la semana, Él resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana mandó Dios que brillara la luz en medio de las tinieblas. Él resucitó al amanecer del día. Su pasión comenzó en la noche. Y vamos a explicar un poquito eso. El día viernes, y entendiendo lo que era el horario judío en ese tiempo, donde el día terminaba a las 6 de la tarde. ¿Qué pasaba? Él murió a las 3 de la tarde. Ellos querían sepultar al Señor antes de que comenzara el sábado. Ellos no podían estar en la calle a partir de las 6 de la tarde en adelante, no podían estar afuera, porque esa era parte de su ley, de la ley de los judíos. Entonces ellos lo sepultaron y vino a las 6, terminó el viernes, comenzó el sábado hasta las 6 del sábado en la tarde. Y ellas no hicieron nada porque era el día de reposo. ¿Qué hicieron las mujeres? Después de las 6 de la tarde del sábado, comenzó el domingo, que era el primer día de la semana. De hecho, el primer día de la semana. Pasa que se ha cambiado un poco, pero así es. El primer día de la semana, pero las mujeres no iban de noche y esperaron que amaneciera para ir y llevar y ungir a su Señor. Y por eso ellas fueron muy temprano en la mañana. Y ahí están los 3 días. Algunos se confunden un poquito con los 3 días. Viernes, el sábado, y resucitó al tercer día. Su pasión comenzó de noche, cuando fue crucificado. Se oscureció el sol, fue puesto en el sepulcro al atardecer, pero se levantó del sepulcro al despuntar el alba. Fueron María Magdalena y la otra María, y presenciaron su resurrección y fueron testigos de su muerte. No solamente ellas estuvieron en la resurrección, sino que ellas fueron testigos de su muerte también. En Mateo 27, 56 y 61 dice que entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En otros evangelios, hablan de que estuvieron 3 Marías. En otros dice que estuvo María Magdalena solamente. En otros dijeron que habían varias mujeres. Pero eso no quita el punto principal, que es que la tumba estaba vacía y que ellas fueron testigos de eso. Y estaban allí también María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces el primer aspecto es, los testigos fueron las mujeres que fueron al sepulcro a ver, y ellos no iban a ver que Cristo había resucitado. Ellas lo que iban era ungir al Señor. Número 2, aparece el ángel del Señor, otro testigo más. Ahí lo podemos leer. Aparece el ángel del Señor y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Hubo un gran terremoto, hermanos, en ese momento. Es la señal de victoria de Cristo. En Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó
sueltos los dolores de la muerte, porque por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hermanos, y podemos pensar en este día, lo que hemos creído en Cristo. ¿Acaso no ha habido un terremoto en nuestra vida? Y si no han tenido terremotos en su vida, en la conversión, creo que debe haber un terremoto, porque debe haber un cambio de vida. Así como nosotros cuando aceptamos a Cristo, vimos que no andábamos bien en el camino que seguíamos, un camino de pecado, un camino de tinieblas, de oscuridad. Cuando creímos en Cristo, hubo un cambio en nuestro ser, donde ese terremoto o ese movimiento para que despertemos y veamos de que nosotros no estábamos bien con Dios. Y eso le pasó al apóstol Pablo también. Los que son convertidos y resucitados en la vida espiritual hallan en su interior una especie de temblor de la tierra, como Pablo también le pasó. Y eso es conocer más a Dios y obedecerlo. Y no quiere decir, hermanos, que sea por emociones, sino, aunque somos emocionales, obviamente, sentimos emociones y nos emocionamos, pero que no sea solamente eso, sino que sea algo que podamos entender. La conversión al Señor debe ser algo comprendido y razonable. Y cuando lo razonamos y lo entendemos, y entendemos su palabra, y entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros, el camino va a ser guiado realmente por Él. Y no por emoción. Una música que me gustó y cantaba de Cristo, no es el que me va a convertir. El que me va a convertir es Cristo mismo. Cristo. Y aquí dice Pablo, en Hechos 9:6, dice, Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Me he hecho yo esa pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? Dios mismo tocando la puerta de nuestro corazón y decirle, ¿qué quieres que yo haga? Y dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese fue el momento de la conversión del apóstol Pablo. Un ángel del Señor descendió del cielo. Y seguimos leyendo allí, a ver, os sigo leyendo aquí. Descendió del cielo. Un ángel del Señor descendió del cielo. Llegando, removió la piedra y después de voltearla se sentó sobre ella. Todos los poderes de las tinieblas, de la muerte, está bajo el control de Dios, y de la luz y la vida. Había una victoria en contra de ¿qué? De las tinieblas, en contra del pecado, y Él había resucitado de los muertos. El ángel se sentó sobre la piedra desafiando a los poderes del Averno. Eso significa del infierno, desafiándolos totalmente. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La blancura de sus vestiduras era un emblema no solo de pureza, sino también de gozo y victoria. La gloria de este ángel representa la gloria de Cristo. Y sabe, hermanos, que la gloria de Cristo debe estar expresada en nosotros. Y debe estar expresada en nuestro rostro. Cuando vemos la gloria y vemos un rostro gozoso, porque un rostro gozoso no quiere decir que no tengamos problemas. Tenemos problemas, dificultades, aflicciones, enfermedades, de todo, Venezuela, familia dividida, separada. ¿Y qué? Un rostro gozoso, porque sabemos que Dios y la gloria de Dios está en nosotros y Él es el que dirige nuestra vida. Y eso es lo que el ángel en ese momento estaba diciendo. Él triunfó Cristo a la maldad, a las tinieblas, para que resplandeciera la luz. En la Nueva Versión Internacional dice, los guardias tuvieron tanto miedo de él
que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Estaban temblando de miedo. Bueno, no sé. Imagínense ustedes ver a un ángel, como dice allí, con una ropa resplandeciente, como su color, como nieve, que alumbra. ¿Cómo no iban a tener miedo? La resurrección de Cristo, así como es gozo para sus amigos, nos gozamos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el terror y confusión para nuestros enemigos. ¿Tenemos enemigos? Muchos. Satanás es uno, y los que están con Satanás también son nuestros enemigos. Ellos no quieren a Dios, no quieren a Cristo, no quieren la iglesia. Hermanos, no quieren la familia. No quieren nada que tenga que ver con Dios. Y a veces podemos tener el enemigo tan cerca que está trabajando para que la iglesia o la familia o cada uno de nosotros no podamos crecer. Pero tenemos un gran Dios y Dios tiene el control de todas las cosas. Vimos entonces el número 1, el primer aspecto. ¿Quién fue? Vinieron las mujeres al sepulcro. Número 2, aparece el ángel del Señor. Y número 3, Jesús resucitado. Y vemos a Jesús resucitado. Del 5 al 10. Vamos otra vez a Mateo 28. Mateo 28, del 5 al 7. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces aquí vemos el mensaje del ángel. El ángel le habló a las mujeres. Si estaban asustadas, más se van a asustar porque el ángel les habló. El ángel se apresuró a tranquilizarlas. Tranquilícense, tomen todas las cosas con calma. Ya les voy a decir qué deben hacer. Su resurrección será vuestra consolación, le dijo a las mujeres. Y no solamente la consolación para ellas, sino también para los discípulos que estaban angustiados, diciendo: quedamos solos, el Señor ya no está. ¿Qué vamos a hacer? Nos están persiguiendo. ¿Qué hacemos ahora? Pero Cristo resucitado le dijo: dile a las mujeres, el ángel le dijo, dile a las mujeres y dile a los discípulos que Cristo va a estar y Él va a ser la consolación de cada uno de nosotros. Quienes buscan a Jesús no tienen motivo para tener miedo. Y sabes, hermanos, que en la palabra de Dios 365 veces dice: no temáis. Lo pueden buscar, le doy eso como tarea. 365 veces dice la palabra de Dios: no temáis. No debemos tener miedo. Cristo está con nosotros. Él es nuestra guía. Él es nuestra fortaleza. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno es semana santa tras semana santa poder celebrar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si lo buscan con diligencia, lo hallarán. Y eso sí, algo hizo el Señor. El Señor nos buscó. El Señor nos dio la salvación. El Señor nos está transformando. Pero hay algo que Él dejó en nosotros como una tarea y que debemos ser diligentes. Debemos ser diligentes en ser transformados para su honra y gloria. Con la palabra de Dios como herramienta, como la iglesia como herramienta, como el Espíritu Santo que mora en nosotros, como la oración como herramienta. Si no usamos esas herramientas, no vamos a crecer. Nos vamos a quedar enanos en la fe. Aun cuando tengamos 30, 25, 30 años como creyentes y no estamos creciendo a través de la palabra de Dios, nos vamos a quedar enanos en la fe. Y eso no es lo que Dios quiere. Jesús resucitado. Pero la noticia a los discípulos, versículo 8, dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, tenían temor pero estaban gozosas, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió en
encuentro diciendo, salve, que significa shalom, la paz sea con vosotros. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. La noticia a los discípulos, que el Señor había resucitado, no podía producir otra cosa que gran gozo. Y ese es el gran gozo que tenemos nosotros. Nos gozamos porque Cristo resucitó. Recibir de un ángel la noticia les daba un santo temor. Ahora, ¿será que ahora en este tiempo un ángel se nos va a aparecer y nos va a decir, ¿vas bien? ¿Cómo vas? Pues en este tiempo no esperen que un ángel se les va a aparecer. En este tiempo lo que debes hacer es conocer a Cristo a través de su palabra. A través de su palabra, aquí la tenemos. Si no conoce la palabra de Dios, olvídense que van a conocer a Dios o van a conocer a Cristo, solo a través de ella. Y por eso la apreciamos, y por eso la tenemos, y por eso la amamos. Cuando el gozo va acompañado de amor perfecto, echa fuera todo el temor. Primera Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Un mandamiento os nuevo os dejo, que améis unos a los otros como yo os he amado. Un mandamiento nuevo. Y nos dejó ese amor. Ese amor lo debemos expresar, como Cristo lo expresó con sus discípulos y los que estaban cerca de Él. Y de hecho, Él mismo no solamente amen a sus amigos, sino amen a sus enemigos también. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque el mismo Señor dijo, bueno, ¿qué recompensa hay si amas a tus amigos o los que tienes cerca? Ama a tu enemigo y ora por él. Si tienes un enemigo, ora por él y ora por su salvación. Porque no creemos que un enemigo sea un hermano en Cristo. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos en Cristo y le amamos grandemente. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios. No puedes decir que eres creyente y no mostrar el amor de Cristo. No puedes decir que eres creyente y tu rostro no refleje la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso no está pasando, algo está sucediendo en tu vida. Pero se puede arreglar. Se puede arreglar. Número 3. Jesús resucitado y aparece la aparición de Cristo. Versículos 9 y 10. Dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve. Y ellos acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La aparición de Cristo. No cabe duda de que Jesús se dirigió a ellas con el saludo de shalom, paz, que significa toda clase de bendiciones. Pero en Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo ese don y todas las maravillas vienen de nuestro Dios. Y como dice allí, que no hay mudanza, no hay cambio y tampoco hay sombra de variación. Eso es lo que Dios refleja en la vida de cada uno como creyentes. Hermanos, en esta mañana estamos celebrando la resurrección del gran rey, de nuestro gran rey. Es un ejemplo para nosotros. Debemos saber que no debemos medirnos con el hermano o la hermana o el pastor. Debemos medirnos de acuerdo a lo que Cristo es. Y la idea es que nosotros podamos acercarnos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. 2024, ya estamos en el mes de marzo, y podemos evaluar nuestras vidas y decir, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿El Señor realmente está cambiando mi vida? ¿O yo realmente estoy cerca de Él? ¿O me he alejado de Él? Si se ha alejado de Él, hoy es la oportunidad
de acercarse nuevamente y buscarle. Para concluir, la resurrección de Cristo, aunque es incomprensible para la razón humana, tiene la garantía en su palabra. Aquí está la garantía. Y lo leímos ahí en 1 Corintios. Él resucitó según lo que dicen las Escrituras. Todos los que hemos creído en Él debemos aceptar por la fe la seguridad de nuestra propia futura resurrección y glorificación. Nosotros vamos a ser resucitados también como Él. Y qué maravilloso que vamos a ver a nuestros hermanos allá cuando estemos en la presencia de Dios. Y otra cosa, hermanos, si tienes dudas en cuanto a tu salvación, nunca te quedes con esa duda. Busca del Señor y ve a Él y que puedas estar seguro de que eres salvo, recordando que la salvación no se pierde. Pero si no eres salvo y estás aquí en esta mañana, es una gran oportunidad para venir a Él y decir: Señor, creo que tú existes, creo que tú resucitaste, que moriste por mí. Quiero pedir perdón por mis pecados y quiero aceptarte como mi Salvador y quiero conocerte cada día más. Hermanos, iglesia, la tumba está vacía. Cristo resucitó y es el evento más maravilloso que haya sucedido en el mundo. Creo que lo mencioné. Una de las cosas que hizo el Señor Jesús y que ha sido más atacada ha sido la resurrección. Y no han podido comprobar de que Jesús no resucitó. La tumba está vacía. Fue constatada, y lo comenzamos hablando de los testigos. Fue constatada ¿por quién? Por los ángeles, o por el ángel que estaba allí. Fue constatada ¿por quién? Por las mujeres, por los guardias. Ahí dice también otra vez por las mujeres, pero no, esas fueron otras mujeres. Más de 500 personas lo vieron por 40 días. El apóstol Pablo lo vio y le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? La resurrección es importante porque Cristo demostró que Él es Dios. ¿Se acuerda cuando Pilato le dijo: ¿y acaso tú eres rey? Amén, ¿no? ¿Acaso tú eres rey? Tú lo has dicho. Eso es. Él es rey. La resurrección de Jesucristo demostró su deidad. Si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Pero no es vana nuestra fe, porque Cristo sí resucitó. Y le amamos y le seguimos y confiamos en Él. Lo dije la semana pasada, o no sé cuándo lo dije, creo que fue el viernes, creo que fue el jueves. Lo dije el jueves y lo vuelvo a decir. Hermanos, vamos a tener a Cristo como nuestra gran prioridad, por encima de papá y de mamá, por encima de mi esposo y esposa, por encima de mis hijos, por encima de mis nietos. Cristo debe ser el primero en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero eso de tener a Cristo primero en nuestra vida y Cristo resucitado es amar más a mi esposa, amar más a su esposo, amar más a su familia, amar más a la iglesia. Porque si amamos a Dios, amamos lo que Dios ama. ¿Y sabe qué ama a Dios grandemente y Cristo? Su iglesia. Y la ama tanto que se entregó por ella. Totalmente. La ama grandemente. Cristo sí resucitó y seguimos a un Cristo vivo. Qué bendición tenemos. Cristo resucitó. Cristo resucitó y la tumba está vacía en esta mañana. Dios les bendiga. Y que eso sea una realidad.
Porque no solamente es escucharlo aquí y gozarnos de escuchar que Cristo resucitó, y ya mañana lunes pasamos la página, dejamos al cristianismo en la iglesia y la semana ya somos diferentes. No, cristiano es hasta lo último de la tierra somos creyentes, hasta donde vayamos.